Las mejores frases de Napoleón Bonaparte, uno de los emperadores más temidos y relevantes de la historia occidental. Napoleón Bonaparte, conocido en el mundo hispano como Napoleón Bonaparte, es conocido comúnmente por ser uno de los emperadores más relevantes de toda la historia. Este célebre estadista y militar francés nació en la población de Ajaccio, Córcega durante el año 1769. En la actualidad es muy raro que alguien en Europa no haya escuchado hablar sobre él, pues Napoleón al mando del ejército francés fue un general que convirtió a este país en una de las más grandes superpotencias de la época. Un hecho que más tarde permitió a los franceses poder convertirse con el paso del tiempo, en la famosa nación que hoy todos conocemos. Frases célebres de Napoleón Bonaparte. Aunque seguro que has leído mucho sobre él en los libros de historia, a continuación podrás descubrir una breve selección de las mejores frases de Napoleón Bonaparte. Unas frases con las que podrás descubrir una gran cantidad de datos sobre su excéntrica personalidad y particular psicología personal. Solo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Sin estas cualidades nada tiene éxito. El mundo sufre mucho. No solo a causa de la violencia de las personas malas. También por el silencio de la gente buena. La mejor manera de mantener la palabra es no darla. Los hombres son movidos por dos palancas solamente, miedo e interés propio. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. La música es lo que nos dice que la raza humana es más grande de lo que creemos. China es un gigante dormido. Déjalo dormir, porque cuando despierte, moverá el mundo. La gloria es fugaz, pero la oscuridad es para siempre. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. El alcance de tu conciencia está limitada solo por tu capacidad de amar y abrazar con tu amor el espacio que te rodea y todo lo que contiene. Un verdadero hombre no odia a nadie. El coraje es como el amor, debe tener la esperanza como alimento. Una imagen vale más que 1000 palabras. La gran ambición es la pasión de un gran personaje. Aquellos dotados con ella pueden realizar actos muy buenos o muy malos. Todo depende de los principios que los dirigen. El campo de batalla es una escena de caos constante. El ganador será quien controle ese caos, tanto el suyo como el de los enemigos. La razón por la que la mayoría de las personas fracasan en lugar de tener éxito, es que intercambian lo que más desean por lo que quieren en este momento. Hasta que extiendas tus alas, no tendrás idea de qué tan lejos puedes volar. Todos los grandes eventos dependen de un solo hilo. El hombre inteligente se aprovecha de todo, no descuida nada que pueda darle alguna oportunidad adicional. El hombre menos inteligente, al descuidar una cosa, a veces se pierde todo. El éxito es el orador más convincente del mundo.
nada se pierde mientras el valor permanezca. Deja que Francia tenga buenas madres, y ella tendrá buenos hijos. Nada es más difícil, y por lo tanto más precioso, que poder decidir. Uno está más seguro de influir en los hombres y producir más efecto sobre ellos con absurdos que con ideas sensatas. Las leyes de las circunstancias son abolidas por nuevas circunstancias. No se gobierna a los hombres que no tienen religión, se los mata. ¿Cuáles son las condiciones que contribuyen a la superioridad de un ejército? Su organización interna, hábitos militares en oficiales y hombres, la confianza de cada uno en sí mismos, es decir, valentía, paciencia y todo lo que está contenido en la idea de los medios morales. Si quieren paz, las naciones deberían evitar los pinchazos que preceden a los disparos de cañón. Para escribir la historia uno debe ser más que un hombre, ya que el autor que tiene la pluma de esta gran justicia debe estar libre de toda preocupación de interés o vanidad. Cuando tienes un enemigo en tu poder, prívale de los medios para hacerte daño alguna vez. La guerra es asunto de los bárbaros. La única victoria sobre el amor es volar. En nuestro tiempo, nadie tiene la idea de lo que es grandioso. Depende de mí mostrarles. El coraje no puede ser falsificado. Es una virtud que escapa a la hipocresía. Te he visto sola, te he admirado sola, te deseo solo a ti. Debemos reírnos del hombre para evitar llorar por él. Los hombres son más fácilmente gobernados a través de sus vicios que a través de sus virtudes. Si el arte de la guerra no fuera más que el arte de evitar los riesgos, la gloria se convertiría en la presa de las mentes mediocres. He hecho todos los cálculos, el destino hará el resto. Frustramos muchos planes en contra de nosotros fingiendo no verlos. Las mujeres no son más que máquinas para producir niños. El que no puede mirar un campo de batalla con los ojos secos, causa la muerte de muchos hombres inútilmente. La victoria pertenece a los más perseverantes. Los grandes hombres son meteoros diseñados para quemar y que la tierra pueda ser iluminada. En política, la estupidez no es una desventaja. Si construyes un ejército de 100 leones y su líder es un perro, en cualquier pelea, los leones morirán como un perro. Pero si construyes un ejército de 100 perros y su líder es un león, todos los perros lucharán como un león. La religión es excelente para mantener a la gente en silencio. La religión es lo que impide que los pobres asesinen a los ricos. La historia es un conjunto de mentiras acordadas. La habilidad es de poca importancia sin la oportunidad.
La moral no tiene nada que ver con un hombre como yo. No hay lugar en la cabeza de un fanático donde la razón pueda entrar. Un general debe ser un charlatán. Pon tu mano de hierro en un guante de terciopelo. Empiezo esperando lo peor. La historia está escrita por los ganadores. Más glorioso merecer un cetro que poseer uno. Un líder es un comerciante de la esperanza. Las únicas victorias que no dejan ninguna pena son las que se obtienen por ignorancia. No razonas con los intelectuales. Les disparas. Estoy rodeado de sacerdotes que repiten incesantemente que su reino no es de este mundo y, sin embargo, ponen mano en todo lo que pueden obtener. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero, ¿sobre qué descansamos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y en esta hora millones de hombres morirían por él. Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. Tómate tu tiempo para deliberar, pero cuando llegue el momento de actuar, deja de pensar y actúa. Si tuviera que elegir una religión, el sol como el dador universal de la vida sería mi Dios. En cuanto a mí, amarte, hacerte feliz, no hacer nada que contradiga tus deseos, este es mi destino y el sentido de mi vida. Para comprender al hombre, debes saber lo que estaba sucediendo en el mundo cuando tenía 20 años. El mayor peligro ocurre en el momento de la victoria. La grandeza no es nada a menos que sea duradera. Deja tus preocupaciones cuando te quites la ropa por la noche. Una mujer que se ríe es una mujer conquistada. La imaginación gobierna el mundo. Hay en el mundo dos poderes: la espada y el espíritu. El espíritu siempre ha vencido a la espada. Muéstrame una familia de lectores, y te mostraré a las personas que mueven el mundo. Por lo general, los hombres ejercitan su memoria mucho más que su juicio. El coraje no es tener la fuerza para continuar, sucede cuando no tienes fuerzas y aún así continúas. 4 periódicos hostiles son más temibles que 1000 bayonetas. La mano que da está al otro lado de la mano que toma. El dinero no tiene patria, los financieros carecen de patriotismo y decencia, su único objetivo es la ganancia. No quiero hacer más la guerra. Es menester olvidar que hemos sido los amos del mundo. Antaño, yo perseguí el fin de fundar los Estados Unidos de Europa. Una gran reputación es un gran ruido, cuando más aumenta, más se extiende, caen las leyes, las naciones,
los monumentos, todo se desmorona. Pero el ruido subsiste. Imposible es la palabra que se encuentra solo en el diccionario de los tontos. Las personas sabias crean oportunidades y hacen que todo sea posible. No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que tienen otra opinión pero son demasiado cobardes para manifestarla. Cada uno de los movimientos de todos los individuos se realizan por tres únicas razones: por honor, por dinero o por amor. En un mundo imperfecto, vivir es cambiar. La victoria tiene 100 padres, la derrota es huérfana. Hay en el mundo dos poderes: la espada y el espíritu. El espíritu siempre ha vencido a la espada. La mejor manera de mantener la palabra es no darla. La envidia es una declaración de inferioridad. En la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca. A la mayor parte de los que no quieren ser oprimidos no les disgustaría ser opresores. La independencia, igual que el honor, es una isla rocosa sin playa. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Se puede aplastar una nación religiosa, pero no dividirla.